Paz de Cristo a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Te saluda tu hermano en la fe, Juan Martínez, y mi esposa Berenice Yamilet, de aquí de tu canal Doctrina Apostólica. El día de hoy vamos a ver el punto doctrinal número 5, que corresponde a la Iglesia. Les recordamos que Jesucristo viene por una sola iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? ¿De qué se trata? ¿Quién es esa iglesia? Vamos a ver 10 características de la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. 10 características. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos 2:38 hasta el versículo 47. Vamos a encontrar 10 características que las vamos a ir enumerando. Dice el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La primera característica de la Iglesia de Cristo es que bautiza en el nombre de Jesucristo, porque es la Iglesia de Cristo. Pedro lo está diciendo aquí, y no lo está diciendo solamente él, es el Espíritu Santo que está hablando a través de Pedro, porque acababa de llegar el día del Pentecostés y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, y es donde da estas palabras. Son las palabras del Espíritu Santo a través de Pedro, diciendo: bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces, como primer característica de la Iglesia del Señor es que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. La segunda característica que encontramos aquí es de que la Iglesia de Cristo tiene la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Esta es la Iglesia de Cristo. Posee la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Veamos la tercera característica. Dice ahí versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Te das cuenta? Se bautizaron. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo, ya lo vimos. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, la cantidad de la primera iglesia que existió. Y dice el versículo 42, ahí está la tercera característica. En el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La Iglesia del Señor persevera en la doctrina de los apóstoles. Característica número 4, en la comunión unos con otros. Esa es la cuarta característica de la Iglesia, la comunión unos con otros. La característica número 5 dice: en el partimiento del pan. La Iglesia del Señor celebra, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como Santa Cena, partimiento del pan y vino. Característica número 5 de la Iglesia del Señor. Característica número 6, dice ahí mismo en el versículo 42, perseveraban también en las oraciones. Es una de las características de la Iglesia del Señor. Y dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. La característica número 7 de la iglesia es de que repartían a todos conforme a sus necesidades. Para eso está la iglesia, para apoyarse unos a otros como hermanos. Nosotros debemos de apoyarnos unos a otros cuando podamos, por supuesto. Es parte de la característica de la iglesia. La característica número 8, dice el versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la característica 8, perseveraban en el templo y en las casas. Y el versículo 47 nos da la característica número 9, dice alabando a Dios. Esa es una de las características
de la iglesia de Cristo, que alaba a Dios. Esa es la característica número 9 que encontramos aquí. Y la característica número 10 dice aquí, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. La característica número 10 es de que la iglesia tiene favor con todo el pueblo. Es decir, lo respeta la comunidad. Esa es una característica de la iglesia. Si la iglesia verdadera de Cristo posee estas 10 características, se cumple lo que dice el final del versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor solito los añade. No hay necesidad de irlos a buscar, casi no se batalla mucho porque el Señor mismo los añade. Repetimos entonces las 10 características de la iglesia del Señor. Bautismo en el nombre de Jesús. 2. Promesa del bautismo del Espíritu Santo. Número 3, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 4, perseveraban en la comunión. Número 5, perseveraban en el partimiento del pan. Número 6, perseveraban en las oraciones. Número 7, repartían a todos según sus necesidades. Número 8, perseveraban en el templo y en las casas. Número 9, alababan a Dios. Y número 10, tenían favor con todo el pueblo, es decir, tenían respeto por parte de todo el pueblo. Ahora, nosotros como cristianos debemos estar seguros de que estamos en la iglesia que Cristo fundó. ¿Estás tú en la iglesia que Cristo fundó? Doctrina apostólica. Dios te bendiga, Dios te guarde.